Bueno, yo quisiera, antes de compartir el mensaje esta mañana, que mi esposa tenga una poesía. Contigo siempre. En la mañana yo te doy gracias por el descanso que ya pasé. Mientras dormía tú me cuidabas y con tu gracia yo desperté. Confiada estaba mientras dormía por tu presencia aquí a mi lado. Tranquila puedo vivir mi vida porque mis pasos has ordenado. Cuida mi vida en todo momento para que pueda contigo estar. Contigo siempre en mi pensamiento y nada malo me pueda tocar. Puedo tener la convicción de que conmigo siempre irás, quitando piedras de mi camino, venciendo obstáculos, dándome paz. Cuida a mis amados, que protegidos por ti estén. Cuídalos siempre, no los olvides, sé de sus vidas el fiel sostén. Y qué victoria en Jesucristo, siempre tendemos venciendo el mal, porque la fuerza del enemigo ya derrotadas por siempre están. Amén. Bueno, qué bien, qué bueno poder confiar y saber que el Señor siempre está presente. Yo quiero compartir hoy un mensaje de la palabra del Señor y he titulado Cristo el amigo que no falla, continuando esta serie, y he titulado Cristo el amigo de los que sufren. Cristo el amigo de los que sufren. El primer domingo de este mes, bueno, estuvimos hablando acerca de la necesidad que tenemos de compartir el evangelio con otras personas y este es un tiempo especial para poderlo hacer. Después estuvimos hablando de que Cristo es amigo de los pecadores. El domingo pasado el pastor que estuvo aquí de visita nos habló acerca del evangelismo en tiempos de crisis, y habló acerca de la familia de Lot. Y hoy yo quisiera hablar acerca de Cristo que es amigo de los que sufren. Mire cómo lo dice la palabra del Señor. Dice ahí la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 4 versículos 15 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te adoramos en esta hora. Te pedimos que tú nos ayudes y que tu palabra, Señor, sea efectiva, de bendición, de alimento, Señor, para nuestras vidas, que en esta hora lo necesitamos, siempre lo necesitamos. Bendice cada hermano que nos escucha, cada amigo también. Y glorifícate, Señor, porque es tu Espíritu Santo quien hace la obra en la mente y en el corazón de las personas. Yo nada puedo hacer. Te ruego que me ayudes y me uses una vez más. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí, amados hermanos, qué importante. El tema del sufrimiento es un tema que realmente no nos gustaría mucho tratar, pero es una realidad de la vida. ¿Dónde empezó el sufrimiento? Génesis 3. Ahí empieza la historia. Ahí empiezan tantas cosas. Cuando el ser humano sencillamente decidió desobedecer a Dios, decidió pecar. Y ahí comienza la historia del sufrimiento del ser humano. Tuvo que salir del Edén, aquel lugar tan hermoso de tanta bendición. Tuvo que, con el sudor de su frente, empezar a trabajar. La dama tuvo que, se multiplicaron los dolores de su preñez. Su voluntad fue para su marido. Ahí empezó el sufrimiento. Ahí comienza la historia del sufrimiento del ser humano. No cabe duda que el sufrimiento llega a nuestras vidas de una manera directa como consecuencia del pecado. Pero lo bueno es que nosotros podemos saber así también que el Dios que nos ama, de una manera tan especial, Él usa el sufrimiento para cultivar nuestras vidas. Él usa el sufrimiento muchas veces para que nuestras vidas sean forjadas y que de nosotros pueda salir lo mejor de nuestras vidas, lo mejor de nuestro andar y lo mejor de nuestro ser. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros estamos sufriendo podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque escuche esto, Jesucristo siendo Dios, estando en la gloria, estando allí en toda la hermosura con que nosotros un día lo vamos a ver, decidió un día sencillamente dejar su gloria en el cielo y se metió dentro de un cuerpo sufriente. Fíjese usted para que usted vea como dice Isaías capítulo 53, habla acerca del siervo sufriente. ¿Cuánto sufrió Jesucristo en su carne? ¿Qué tenía Cristo que sufrir?
¿Por qué Cristo tenía que meterse dentro de un cuerpo de sufrimiento, meterse a sufrir cuando Él estaba en los cielos? Dice Filipenses que no tuvo cosa que aferrarse el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Usted sabe por qué Cristo es amigo de los que sufren? Porque Él estuvo en un cuerpo de sufrimiento como el tuyo y como el mío. Y Él puede compadecerse de los que sufrimos. Por eso Jesucristo es amigo de los que sufren. Muchas personas en tiempos como este, en momentos como este, dicen: ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios ahora? ¿Dónde se metió Dios ahora que anda una pandemia acabando con el mundo, haciendo sufrir a las personas? ¿Dónde está Dios? ¿Usted sabe dónde está Dios? Dios ha estado siempre en el mismo lugar. El ser humano es el que se ha alejado de Dios. El ser humano es el que se ha apartado de Dios. El ser humano es el que ha tomado un camino que lo aleja de la presencia de Dios. Dios siempre ha estado en el mismo lugar esperando que los hombres regresen a Él. A veces tiene que pasar una cosa como esta, que sacude el mundo, que nos mueve el piso, para que nosotros volvamos nuestro rostro al Señor y nosotros nos podamos dar cuenta que Él es el único que puede resolver cada momento de nuestra vida, el único que nos puede ayudar. Sí, alguien un día dijo en un accidente aéreo, y alguien un día le dijo a una persona: bueno, y si Dios puede hacer todas las cosas, ¿por qué no pudo mantener ese avión en el aire? Y alguien le dijo: ¿quién fue el que hizo el avión? Fue Dios, fue el hombre. ¿Y por qué el hombre que lo hizo no lo pudo mantener en el aire? Siempre queremos echarle la culpa a Dios. ¿Por qué Dios no hace? ¿Por qué Dios no hace lo que Dios? ¿Por qué Dios no hace lo que yo necesito que haga? Pero muchas veces nosotros no podemos pensar: ¿por qué nosotros no hacemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Qué interesante está eso. Piénselo bien. ¿Por qué Dios no hace lo que yo necesito que haga? Porque yo quiero que Dios haga lo que yo necesito y cuando yo lo necesito. Pero en otro momento, ¿por qué yo no puedo pensar? Porque yo no puedo hacer lo que Dios quiere que yo haga. Sí, amados hermanos, esta es la hora donde el hombre tiene que saber que los seres humanos necesitamos hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Si queremos saber que Dios está ahí para nosotros, pero Dios es amigo. Dios es amigo de los que sufren. Y yo tengo 3 ideas que quiero compartir con ustedes en esta hora de una manera breve. Dice que Jesucristo es amigo de los que sufren necesidades. Sí, Jesucristo es amigo de los que sufren necesidad. En el libro de Juan, capítulo 6, los versos del 1 al 13, por favor, búsquenlo en su Biblia, tenga su Biblia abierta. Juan, capítulo 6, versículo 1 al 13, la palabra de Dios a nosotros nos habla y nos muestra acerca de la historia cuando Cristo alimentó a las personas. Dice que alimentó a 5,000 personas. Dice la Biblia que Jesucristo salió a predicar y una gran multitud vino hasta donde Él estaba. Y cuando ya estaba para el día, para terminar, pues Él pudo ver que las personas tenían necesidades. Y sus discípulos dijeron: Señor, despacha a la gente para que vaya a las aldeas vecinas y busquen qué comer. Y Él dijo: ¿tienen ustedes de comer? Y dijo: lo que tenemos son unos panes y unos peces. Él los mandó a sentar, Él oró al Padre, multiplicó los panes y los peces, todo el mundo comió y sobraron todavía tantas cestas. Escúcheme bien, el Señor no está ajeno de las necesidades que pueden venir a tu vida y que pueden venir a la mía. El Señor las está mirando. Y qué importante es que nosotros sepamos que en este mundo, en medio de las pruebas, los dolores, las dificultades, las necesidades que nos asedian y que nos pueden atemorizar, nosotros sepamos que todavía Dios está presente. Todavía Él tiene una puerta de solución. Todavía Él va a abrir una puerta de solución para que nosotros como cristianos, como sus hijos, podamos seguir adelante. Por eso Él decía ahí en el Sermón del Monte, en el libro de Mateo, en el capítulo 6, el Señor decía en el Sermón del Monte: ¿por qué os afanáis? ¿Por qué habéis de comer? ¿Por qué habéis de vestir? Y Él decía: miren ustedes, para que ustedes vean las aves del cielo, no siembran ni ciegan, y vuestro Padre Celestial las alimenta todos los días. ¿No valéis vosotros más que ellas? Dice la Biblia que nosotros valemos más que las aves del cielo. Y las aves del cielo no están en crisis, ni van a entrar en recesión. Ni van a entrar en recesión. Dice que nosotros valemos más que ellas. El Señor les alimenta a cada una de ellas. Hace un tiempo atrás, cuando llega la época, comienza la época del otoño, del invierno, aquí a la ciudad de Miami llegan inmensas bandadas de unos pajaritos negros, no sé cómo se llaman, unos pajaritos negros que se posan en los cables eléctricos. Y hace un tiempo atrás, cuando llegó esa época, yo iba a Publix y veía todos los cables eléctricos llenos de esas avecitas y decía: ¿cuántos hay? Y yo decía: ¿cuántos buches hay? ¿Cómo es que ellos se llenan cada día? Aquí dentro de una ciudad donde a veces la gente ni pan tiran a la calle. ¿Cuántos hay? Ellos se van después, pero ¿sabes qué? Después regresan. ¿Qué significan? No han muerto de hambre, están ahí. Están ahí, cientos de ellos están ahí. No han muerto de hambre, ellos están ahí. El Señor dice que los alimenta.
Y dice la Biblia que Jesucristo dijo que nosotros valemos más que ellos. Si el Señor los alimenta a ellos, el Señor nos va a alimentar también a nosotros. Por eso dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, en ese capítulo 6, ahí al final, en el Sermón del Monte, estas palabras tan hermosas. Dice ahí, mirad las aves del cielo, cómo ni siembran ni ciegan, y ni recogen graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Tú y yo valemos más que ellos. ¿Y quién de vosotros, por mucho que se afane, podrá añadir a su estatura en codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen y no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es cortada y echada en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más vosotros, hombres de poca fe. Hace un momento el pastor en la clase de la escuela dominical hablaba acerca de la fe. Ahí donde está la clave, la fe. La fe, siempre he dicho yo que la fe es la clave de la relación del hombre con Dios. Y si la fe es la clave de la relación del hombre con Dios y la victoria del ser humano en este mundo viene de parte de Dios, la fe entonces es como parte de la clave de la victoria. Si nosotros queremos vencer los momentos que estamos viviendo, si nosotros queremos vencer las cosas que nos asedian, qué importante es que como nunca antes nosotros necesitamos creer en Dios. Y esa fe pasársela a otras personas que no la tienen. Porque nosotros tenemos que mostrársela. Hombres de poca fe, no os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos, porque los gentiles buscan estas cosas. Dice el 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Amados hermanos, no sé lo que va a pasar esta semana. La semana pasada ya pasó. La semana próxima no sé lo que va a pasar. Yo no sé las necesidades que vamos a tener que enfrentar la semana próxima. Pero yo sí quiero que ustedes tengan una convicción en este día. Dios está a cargo de cada una de ellas. Tengamos paz. En segundo lugar, Dios no solamente es amigo de los que sufren. Dios es de los que sufren necesidades. Dios es también amigo de los que sufren enfermedades. De los que sufren enfermedades. ¿Cuántas personas están sufriendo enfermedades? Alguien decía en estos días, en algunos de los periódicos que vi, o el noticiero que escuché, algunos de los periódicos que vi, y alguien puso ahí en internet acerca de un escrito de un médico que en medio de toda esta situación ha tenido que pensar en Dios. No parece que él no era creyente. Y él decía, cuando estamos ahí en los hospitales y tenemos que escoger a quién le vamos a poner el respirador artificial, porque no hay respiradores artificiales para todo el mundo. Y tenemos que escoger a quién se lo vamos a poner. Qué responsabilidad, qué peso tan grande sobre sus vidas, qué peso tan grande. Oremos por estas personas, oremos por los médicos, oremos por las enfermeras, oremos por todas las personas que están trabajando en todo este asunto. Tienen que enfrentar no solamente el riesgo de sus vidas, las decisiones duras que tienen que enfrentar, Amado hermano, qué importante es que nosotros podamos saber. Jesucristo nunca va a estar ajeno a las enfermedades que toquen tu vida o que toquen la mía, las que puedan tocarnos o las que el Señor nos quiera librar. Hoy en día el salmo de todo el mundo es el Salmo 91, porque dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, más a ti no llegará. Ese es el versículo lema de todo el mundo hoy en día. Y es un buen versículo, claro que sí. Es una linda esperanza, claro que sí. Es algo hermoso, claro que sí. En nosotros creemos que sí puede ser así. Dios, ¿quién puede cuidar y proteger a sus hijos? Yo recordaba en estos días, cuando las plagas de Egipto, la mayoría de las plagas de Egipto, lo dice la Biblia, que no tocaron al pueblo de Dios. La plaga de las tinieblas, había tinieblas en todo Egipto y dice que las casas de los judíos tenían luz. Dice ahí que los animales de los egipcios murieron y de los animales de los judíos, del pueblo de Dios no murió ninguno. Sí, Dios nos puede proteger, Dios nos puede librar. Pero qué importante que también, un hermano decía, que también nosotros seamos capaces de decir, como decían aquellos 3 varones que fueron lanzados al horno de fuego, y si no nos libra, oh Rey, de todas maneras no vamos a adorar a tu Dios. Y si no nos libra, de todas maneras vamos a ser fieles al Señor. Ahí tenemos las promesas de Dios. Sí, Dios nos puede librar, sí, Dios nos puede sostener. Pero todavía si no nos libra en medio de la enfermedad, Él va a estar con nosotros. Y qué importante que nosotros sepamos eso. Jesús es amigo de los que sufren. Dice la palabra del Señor ahí en el libro de Juan capítulo 9, versos del 1 al 41, que sanó un ciego de nacimiento. Anote ese pasaje, léalo después con calma. Hoy hay tiempo en el día para leer la Biblia, para estudiarla. Léalo después con calma. No lo voy a poder leer todo yo en esta hora. Pero en el libro de Juan, en el capítulo 9, de una manera tremenda,
aparece esa historia cuando el Señor sana al ciego de nacimiento. Dice al pasaje: Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y respondió Jesús: ni pecó no pecó ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Mas es necesario hacer las obras que el Padre me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede orar. Y dice que tomó allí aquel hombre, hizo saliva, lo untó en sus ojos y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé. Y sigue toda la historia, preciosa historia. Cuando regresó del estanque de Siloé, aquel hombre estaba sano, podía ver. Sin embargo, no había visto a Jesús, porque Jesús solamente untó sus ojos y le mandó ir al estanque de Siloé. Él no lo había visto. Él comenzó a ver cuando llegó al estanque de Siloé, no había visto a Jesús. Cuando regresó, entonces empezó el problema. Porque ahí los judíos la empezaron a acusar porque había sido sanado un día que no era correcto. Y empezaron a juzgarle. Y finalmente le botaron de la sinagoga. Qué bueno es que aunque los hombres nos saquen de cualquier lugar, Jesucristo siempre nos va a recibir. Dice ahí la palabra del Señor, que el Señor Jesucristo después se encontró con él y le dijo: te sacaron de la sinagoga. Sí, me sacaron. Y él dijo: pues si puedes creer en el Hijo de Dios. Y dice: ¿quién es? Y dice: yo soy el que hablo contigo, lo dijo el Señor. Y dice ahí que aquel hombre le adoró. Qué importante, amados hermanos. Me encanta la historia porque dice la Biblia que cuando le preguntaban al ciego, el ciego decía: una sola cosa sé. Él ni lo había visto. Una sola cosa que sé, que yo era ciego y ahora veo. Me encanta eso. Quizás usted no conozca mucho del Señor, quizás usted no sea un teólogo, no conozca mucho de teología, pero si el Señor Jesucristo ha hecho algo en su vida, usted puede decirle a este mundo que una sola cosa usted sabe: que antes su vida tenía, sin Cristo no tenía sentido, y ahora su vida tiene sentido con Jesucristo. Que antes usted no tenía felicidad y ahora usted tiene felicidad. Que antes usted no tenía paz y ahora usted tiene paz. Que antes usted tenía un vacío en su corazón y ahora usted tiene su corazón lleno del gozo y la presencia del Señor. Una cosa sola sé: que el Señor ha cambiado mi vida. Y qué bueno es que nosotros podamos decirlo. Sí, Él es amigo de los enfermos. Él tuvo misericordia a los enfermos, sanó a los leprosos. Juan 5, anote el pasaje, léalo después. Juan 5, del 12 al 16. Perdón, Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, del 12 al 16. Dice la Biblia que un leproso salió allí y le pidió al Señor que lo limpiara. Y él le dijo: Señor, si quieres, me puedes limpiar. Y el Señor le dijo: quiero ser limpio. Dice que lo tocó. Dice que lo tocó. Tocar a un leproso, ¿qué significaba? Tocar a un leproso significaba peligro de contagiarse, peligro de muerte. Peligro de muerte. Dice que Cristo lo tocó. Hoy en día nos sentimos incómodos, ¿verdad? Que es incómodo no poder abrazar a nadie, no darle las manos. Es incómodo. Los latinos somos toqueteadores. Y eso es bonito, ¿por qué no? Siempre que lo hagamos bien hecho, ¿verdad? Y nos sentimos incómodos con esto. Nos sentimos incómodos. Pero qué importante es que dice que Jesús tocó a aquel leproso. Tocó a aquel leproso. Yo estaba pensando hoy, cuando todo pase y los hermanos vengan, me voy a parar la puerta y voy a abrazar a todo el que pase. Voy a abrazar a todo el que pase. Sí, amados hermanos. Dice la Biblia que Jesucristo es amigo de los enfermos. Nosotros tenemos que mostrar nuestro amor, nuestra misericordia para las personas que nos rodean y saber que Jesucristo, en medio de las tragedias, de la enfermedad, nunca nos va a abandonar. Escúchelo bien, saber que Jesucristo, en medio de las tragedias y en medio de la enfermedad, nunca nos va a abandonar. Conocí a una hermana de la iglesia que estuvo mal allí y finalmente pasó con el Señor. Y para mí me impresionó de una manera tremenda esta hermana. Ella, una de las cosas que le preocupaba en su corazón era que su hijo no había aceptado al Señor. Y estando allí horas antes de pasar a la presencia del Señor, horas antes, ella le dijo: hijo, por favor, acepta a Cristo. Y el hijo le dijo: sí, mamá, yo voy a aceptar a Cristo como Salvador. Y cuando ella escuchó que su hijo había aceptado a Cristo como Salvador, tenía tanto gozo. Cuando llegué me dijo: pastor, mi corazón está lleno de gozo. Horas antes de morir. Mi corazón está lleno de gozo, porque mi hijo aceptó a Cristo como Salvador y empezó a cantar: te amo, Dios, horas antes de partir de este mundo. Dios nunca nos va a dejar. Dios nos ama en medio de las pruebas. Dios nos ama en medio del dolor. Dios nos ama en medio de la enfermedad. Dios nunca nos va a abandonar porque Dios es amigo de los que sufren enfermedades. Y en tercer lugar, Dios no solamente es amigo de los que sufren necesidades.
Dios no solamente es amigo de los que sufren enfermedades. Dios es amigo también de los que sufren tragedias. Quizás usted me diga, pastor, esto que está pasando va más allá de necesidades, aunque las necesidades vienen. Esto que está pasando va más allá de enfermedades. Esto no es un catarro cualquiera. Esto no es una epidemia de gripe que anda por ahí. Esto va más allá de todas esas cosas. Esto es una tragedia. Déjeme decirle, Jesucristo es amigo de los que sufren tragedias en este mundo. La Biblia lo dice allí bien claro. Dice la palabra del Señor que resucitó muertos. Uno de esos fue la viuda de Naín. Aparece en el libro de Lucas capítulo 7, versículos del 11 al 17. De nuevo, anote ese pasaje y léalo después. Lucas capítulo 7, versos del 11 al 17. Dice, aconteció después que él iba a una ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, de aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de una madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor lo vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Qué tremendo. ¿Cuántos hay personas que están hoy llorando por la tragedia que nos rodea? El Señor nos dice, no llores. Dice que se acercó al féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces el joven se incorporó, que había sido muerto, y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. No llores. Una tragedia, un hijo único que había muerto de una mujer viuda. ¿Usted sabe lo que eso significa? En Israel, ahí no había seguro social, ahí no había trabajadores sociales como hoy la mayoría de los países tienen, ahí no había ninguna de esas cosas. Eso significaba que esa mujer ya mayor, anciana, viuda, iba a quedar totalmente desamparada. Nadie iba a ser por ella. Hijo único de una mujer viuda. Eso es una tragedia. Eso es más que una enfermedad. Eso es una tragedia. Pero dice que Jesucristo se acercó allí y ayudó a aquella persona. Dice que tuvo compasión de ella. Escuche, amado hermano, ¿conoces a alguien que está en tragedia? ¿Estás teniendo temor de tragedia? Qué bueno es que nosotros sepamos que el Señor está ahí en cada momento, en esa misericordia. Dice en el libro de Marcos, capítulo 5, Marcos 5, anótelo, escríbalo, léalo después, Marcos 5, 21 al 43, linda historia. Marcos 5, 21 al 43, linda historia. Dice ahí en ese pasaje, de una manera hermosa, que el Señor fue llamado para ir a donde estaba la hija de Jairo, para sanarla. En el camino le avisaron, oye, no molestes al maestro, está muerta. Pero dice que en el camino, aunque mucha gente lo rodeaba, una mujer tocó su manto porque necesitaba ser sanada. Y dice que el Señor ahí dijo, ¿quién ha hecho esto? Y la mujer temerosa dijo, soy yo. Los discípulos dijeron, Señor, tanta gente te aprieta. Y él dijo, sí, pero ha salido de mí poder. Y aquella mujer, el Señor lo sabía, el Señor lo sabe todo. Todo Él lo sabe. Pero Él quería que aquella mujer se acercara y dijera y hablara y testificara lo que el Señor había hecho. Y Dios sanó a aquella mujer que había sido atormentada por derramamiento de flujo de sangre durante tanto tiempo y fue sanada. Cuando llegó donde estaba ahí la hija de Jairo, dijo, no, la niña está muerta, y se burlaban de él. La niña duerme y se burlaban de él. Claro que estaba muerta, Él la se levantó ahí de los muertos. Sí, amados hermanos, qué hermoso poder saber que nuestro Señor es el Señor que tiene en control las tragedias que ocurren a nuestro alrededor. ¿Estamos viviendo tiempos de tragedia? Sí, estamos viviendo tiempos de tragedia. ¿Hasta dónde va a durar? No lo sabemos. ¿Hasta qué nivel va a alcanzar? No lo sabemos. Lo que nosotros podemos saber es esto. Jesús está en el camino de nuestras vidas. Él no se ha alejado del camino de nuestra vida. Y Él está en control y Él es amigo de los que sufren tragedia. Y si el Señor es nuestro Padre Celestial, si el Señor es nuestro amigo, si Él nos prometió que Él va a estar con nosotros cada día de nuestra vida, en medio de la tragedia, nosotros podemos saber que Él nos dará el consuelo que necesitamos en cada hora. Así que el mundo podrá desesperarse, el mundo podrá angustiarse, pero si nosotros tenemos una relación con ese Señor que es nuestro amigo, nosotros podemos vivir en paz. Podemos vivir en paz.
Sí, amados hermanos, qué importante es que nosotros sepamos esto. El Señor no está ajeno de las necesidades del ser humano. El Señor no está ajeno de los sufrimientos, de las enfermedades que nos alcanzan. El Señor no está ajeno de las tragedias que nos rodean. Él está presente, Él no se ha ido lejos, Él está ahí. Y en cada momento, cada sufrimiento que nosotros tengamos, el Señor lo puede usar. Lo puede usar para que nosotros nos acerquemos más a Él. Lo puede usar para que nosotros comprendamos la bendición y la verdad de tenerlo a Él con nosotros a nuestro lado. Lo puede usar para que nosotros compartamos con otras personas la verdad y la bendición de poder agarrarse del Señor, de poder mirarlo a Él, de poder creer en Él, de poder tener la fe en Él. Escúchamelo bien. En estos días saqué un escrito allí que compartimos como un tratado con muchos hermanos, quizás hayan por ahí algunos para llevar. Y yo ponía, la peor pandemia no es la que nosotros estamos viviendo. La peor pandemia es la pandemia del pecado. ¿Sabes por qué es la peor? Porque ha infestado el 100% de la humanidad. ¿Sabes por qué es la peor? Porque tiene 100% de mortalidad. El alma que pecare, esa morirá. 100% de mortalidad. Pero ¿sabes qué es lo hermoso? Que esa pandemia tiene cura. Jesucristo es la cura del pecado. Jesucristo es la cura del pecado. 100% de los que aceptan a Cristo como Salvador y se arrepienten en sus pecados van a ser curados y van a ir a la vida eterna. Nos alcanzará la primera muerte, que es la muerte física, pero la segunda muerte no tiene potestad sobre nosotros. Esa muerte terrible, eterna, de un lugar separado y alejado de Dios. Es hora de que el mundo sepa algo muy importante y que todo el mundo pueda saberlo, que después de esta vida que nosotros vivimos hay solo dos lugares de destino: el cielo con Dios o un lugar de condenación que se llama infierno. Usted no va a ir a ningún lugar intermedio, usted no va a ir, su alma no va a andar regada por ahí, no va a andar regada por ahí. Vamos a estar en el paraíso hasta el día del juicio y ahí vamos a estar finalmente, eternamente en el cielo con Dios, después de esa bendición. Dos lugares finales de destino, el cielo y el infierno. Todo no termina con la muerte. Saben ustedes que estas situaciones difíciles hacen a algunas personas recogerse y buscar de Dios, pero a otras personas las hacen decir, bueno, si me voy a morir de todas maneras, pues entonces para allá va eso. Y empiezan a hacer cualquier cosa en la vida, de las cosas que piensan ellos que les va a dar gozo y felicidad en este mundo. Pero no saben que todo no termina con la muerte, que después de esta vida hay un lugar para el cual nosotros tenemos que estar preparados. Y el camino para entrar a la eternidad con Dios es Jesucristo. Esa es la cura de la pandemia del pecado. Qué bueno es que si no lo has hecho, hoy aceptes a Cristo como tu Salvador. Hoy te arrepientas de todos tus pecados, no importa los que sean, no importa cuántos sean. El Señor te los perdona todos, todos. Porque Jesucristo murió en una cruz para pagar tus pecados. Y si ya tienes al Señor, vivamos en paz. Pero por favor, vivamos cerca de Él. Porque un amigo como Cristo es para tenerlo cerca. Cuando hay enfermedad, cuando hay necesidad, cuando hay tragedia, necesitamos estar cerca de Dios. Quiero terminar como empecé. Empecé diciéndoles que Dios usa los sufrimientos de la vida para forjar cosas buenas en nosotros. Y hay una ilustración antigua, pero tan real, que quiero compartir una vez más con ustedes. Todo el mundo conoce las perlas, tan hermosas, tan valiosas, tan costosas. Pero las perlas son fruto de un sufrimiento. Una concha, una ostra especial, recibe un grano de arena en uno de sus pliegues. Le molesta. No tiene brazos para quitársela. No puede ir al hospital para que se la saquen. Le molesta. Le hiere. Le duele. Como no tiene solución para ella, comienza a segregar una sustancia que envuelve ese grano de arena. Esa sustancia se llama nácar. Y ese nácar forma una preciosa y costosísima perla. Amados hermanos, estamos en tiempos de sufrimiento, pero qué bueno es que cada uno de nosotros, en medio de este sufrimiento, comencemos a segregar lo mejor de nuestras vidas, una vida en relación con Dios.
y esa vida en relación con Dios forma en nosotros lo más precioso que puede tenerse en esta vida. Un ser humano que vive cerca de su Dios. Que Dios me los bendiga. Amén. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te adoramos en esta hora. Mira, Padre, si hay alguna persona que no ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, aquí o en sus hogares, yo te ruego que en esta hora tú toques su corazón y Él pueda hacer una oración pidiéndote perdón por sus pecados y aceptándote como Salvador. Yo te ruego, Dios y Padre Celestial, que tú seas con cada uno de mis hermanos, aquellos que ya tenemos a Cristo en nuestros corazones, aquí o en los hogares. Que tu gracia y tu amor nos sostengan. Que tu misericordia nos cubra ahora y siempre. Y que Padre Celestial, tu amparo esté sobre tu pueblo, donde quiera que esté, desde hoy y para siempre. Yo te lo suplico y te lo imploro. En el nombre glorioso y por los méritos de Cristo Jesús.